Vamos a estar The world is en searching for truth. That message. autorizado He's para dar provided ese us a mensaje. blueprint Nos ha of dado how un to give that modelo de message, ese mensaje and that blueprint is the passage y that ese we are modelo looking at es el pasaje first. que vamos a mirar primero. The world is waiting for this El message mundo today, está esperando este mensaje hoy and we can either act on that y or walk nosotros away. podemos o actuar. People ask me o my name, and even alejarnos. as I was introduced, Algunos me preguntan mi nombre, incluso cuando me so I iban a just said, my presentar. name is Ronaldo, and I'm a Entonces yo Christian. dije, soy One Ronaldo y person soy looked at cristiano. me and said, Y una "You're persona me Christian miró y Ronaldo?" dijo, ¿eres Cristian Reinaldo? Well, maybe a little similarity in the name, and I Tal think that's vez where it algo ends. similar en el nombre, pero ahí termina. But I want you young people, and I am so Pero quiero impressed que ustedes jóvenes, y with estoy all muy of you impresionado young people con todos you're from. y de los We lugares thank donde you estén. so much for joining Les with damos us. gracias I hope that you will venir y retain compartir con something nosotros y all of your life. espero que Almost retenga every week, algo I de remember que ha aprendido something aquí that was toda tu vida. said Casi todas las when I was semanas yo 15 recuerdo algo at que Cape fue May, New dicho Jersey, en Cape at May, the Nueva International Jersey, cuando Council yo of tenía Christian 15 Churches. The theme años was for- y said, cuando Dr. Next McIntyre time, anunció que el 1973, próximo the theme will tema be en Worthy 1973 is the- iba a ser And then Digno I heard es this great él y escuché shout un of gran Amen. escuché un You know gran who that grito. was? He was sitting right behind me. Amén. Estaba atrás mío. Era Ian Paisley. Él sabía la próxima palabra. Digno es el Cordero. Yo quiero que ustedes jóvenes tengan ese entusiasmo que se podía, como Ian Paisley, podía decir, gracias Señor, amén Señor, y contar a otros el camino de salvación. Es una gran herencia que ustedes tienen, que yo tengo también. Yo quiero que consideremos estas cosas. Yo mencioné Cristian Ronaldo y quiero frasear esto de una manera para los jóvenes. Quiero que se imagine que estamos en un gran estadio de fútbol y estamos aquí en ese estadio. Pero no somos espectadores, somos participantes. Yo quiero que se den cuenta que somos participantes, somos un equipo y hay otro equipo que es el mundo. Nosotros estamos representando nuestro entrenador y nuestro entrenador es Jesucristo. Y quiero que piensen en eso, especialmente ustedes jóvenes. Lleva eso con ustedes hoy día si nada más aprendes. Mientras hoy día queremos ver quién es nuestro entrenador, cómo llegó a él tener la autoridad a decirnos que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces nuestro primer pensamiento es la autoridad para cumplir la gran comisión. La gran comisión, como saben, es la declaración de la misión de Cristo antes de volver al Padre en el cielo. Hay un grupo de investigación que se llama Investigación Barna y ellos preguntaron a personas en iglesias evangélicas, ¿qué es la gran comisión? 51% de los que respondieron, los que asisten regularmente a la iglesia, dijeron, no sé, no tengo idea qué significan las palabras, la gran comisión. Solamente 17% dijeron que sabía y sí dieron la respuesta correcta. 17% de 100 en iglesias que se supone que estaban predicando el Evangelio no sabía que la gran comisión era Jesús mandándonos a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Gracias por esta misión. La gran comisión empieza con esa llamada de Jesús antes de ascender al cielo, cuando Él dijo, todo poder me es dado, todo potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Solo Cristo tiene la autoridad para tomar el control de este mundo. Tomemos un momento para ver qué era lo que dio a Jesús la autoridad. Todo empezó en la eternidad pasando, cuando el Padre envió al Hijo o decidió que enviara al Hijo. Salmo 22 nos cuenta que no fue tan fácil para el Padre hacer eso.
Ahí el Padre llama el alma de Cristo mi única. En la versión King James es como decir mi querida. El Padre iba a mandar su posesión más valioso, lo que iba a quebrar su corazón, a enviar lejos de Él. Y Él hizo eso por nosotros. Tenemos que mantener esto fresco en nuestras mentes, que eso no es solamente una linda historia para que vayamos a compartir el Evangelio, pero costó al Padre y costó algo al Hijo, los costó grandemente. Le costó a Cristo su vida terrenal, sufrimiento. Él no llegó a la tierra para sacar fotos o para que le aplauden. No, él no tenía ninguna cosa así, ni tenía hogar. Todas esas cosas que pensaríamos, si Dios llegara a la tierra, sería como la reina Elizabeth caminando para... No, Él no vino por eso. Él vino por nosotros. Él vino por nosotros y no solamente por nosotros, pero vino para empoderarnos, para que nosotros lleváramos ese mensaje a otros. Por eso estamos aquí. Eso es nuestro propósito. Y está dado aquí en esa gran comisión. Y solamente podemos decir, como Juan, que el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Eso es lo que Cristo recibió por hacer la obra. Y ahora debemos bendecir a Cristo cuando nosotros vayamos a repartir esa palabra donde quiere que vayamos. No tenga temor de hablar algo. Ayer hablé con algunos de los jóvenes que estaban en la plaza esperando la próxima reunión. Necesitamos hacer eso. Tenemos que dejarlos saber que Dios los ama. Tal vez odien su país, tal vez son comunistas, pero son almas que necesitan a Cristo. Revolución no es la solución. Jesús es la solución a sus problemas, a los problemas en este país, a los problemas en el mundo, en todas las revoluciones que están pasando. Y tú piensas que no llegará a Estados Unidos, también va a llegar, también vamos a tener revolución. Si los que están opuestos a las cosas como están, si no pueden salir con lo suyo, hay protestas en las calles. Lo hemos tenido antes en Estados Unidos. Jesús es la solución. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo hizo la iglesia con el mensaje de Cristo? Si conoces la historia de la iglesia, sabrás que los apóstoles, ellos llevaron el evangelio por todas partes, de India, donde estaba el mártir Tomás, lo llevaron al este y por África del Norte y San Agustín, y lo llevaron a Morocco. En España el evangelio seguía por 300 años. El evangelio se esparcía grandemente. Y pensaría que eso fue el gran clímax de la cristiandad. Pero en realidad fue malo porque entonces las personas empezaron a tener apatía por su fe. Ya sin persecución ya no había más fuego. Todos son cristianos. Bautizaron a los soldados y ya ahora todos son cristianos. Entonces eran cristianos, pero no había fe. La iglesia, el Estado se unieron y vamos adelante muchos años. 3 años después, otra vez estaba en el estadio esa iglesia y el entrenador no estaba ahí en persona, pero su poder era disponible. Pero cuando llegó el enemigo en la forma de Islam, la iglesia retrocedió. Su fe no era fuerte. Ellos no sabían que podían ganar la batalla. Entonces retrocedieron
Y vimos que la cristiandad en el Medio Oriente se retrocedió, en África del Norte, incluso en España, donde Pablo quería ir tanto. La cristiandad, excepto por la región de Basque, realmente colapsó. Y Islam tomó España por los siguientes 700 años. La cristiandad no tuvo éxito en ese tiempo. La Gran Comisión llegó a ser algo del pasado. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Entonces, el segundo pensamiento es la responsabilidad que se nos ha confiado en la Gran Comisión. En Mateo 28, 19 y 20 leemos: por tanto, y doctrinar a todos los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús está con nosotros. Él está con nosotros todos los días. Él está contigo en este momento. Él está con ustedes cuando vuelven al colegio. Está con ustedes cuando vuelven a sus iglesias y necesiten llevar el amor de Cristo que nos dio la Gran Comisión, y llevar ese mensaje a tu comunidad y dejarlos saber de Cristo. La autoridad que Cristo nos da quiere decir que ahora nosotros debemos ponernos a trabajar. Ese ir implica una acción continua en tiempo presente. Donde quiere que vayamos, debemos hacer discípulos. El verbo enseñándolos es un mandamiento en el griego. Y cuando enseñamos la palabra de Dios, estamos haciendo discípulos. Entonces alguien dijo, debemos amar a Dios, amar a otros, hacer discípulos, y después entonces ellos deben amar a Dios, amar a otros, hacer discípulos. Ese es el plan que Cristo dio y funciona. Pero no cuando está durmiendo, no cuando no llegas al entrenamiento, cuando estás durmiendo y el enemigo está ahí. Cuando no estás haciendo lo que debes estar haciendo como creyente. Nuestro propósito, ¿por qué estamos aquí? Es a proclamar el Evangelio a un mundo que está pasando, que está muriendo. Por eso estamos aquí. Me encanta esta ciudad, es una ciudad hermosa. Me encantan las personas de América del Sur. La mayoría de mi iglesia son personas que tienen sus raíces en Latinoamérica y están en Estados Unidos. A mí me gusta mucho y lo conozco bien. Pero ¿saben qué? Lo que no amo, lo que no me gusta enseñar cultura. Yo no quiero enseñar mi cultura, yo no quiero enseñarles de mi herencia de holandesa. Yo fui hace poco a un matrimonio y el ministro ni una vez mencionó a Jesucristo. Él habló cuán importante era ser de Armenia, cuán importante era aprender la idioma, cómo enseñar la cultura a los niños. Pero eso es bueno, pero no es la razón por qué estamos aquí. ¿Y sabe dónde empezó? Aquí es el Concilio Internacional de Iglesias Cristianas. También hay un Consejo Mundial de Iglesias que está ahí. Ellos son las personas que están al otro lado del campo, no son nosotros. ¿Sabe cómo desarrolló eso? Era la combinación de racionalismo que salió de Alemania en los 1700, los 1800, combinado con el deseo inglés que lo que el misionero debe hacer es llevar la carga del hombre blanco. Debe salir y traer cultura. Y eso empezó a llegar el mensaje. Eso fue el mensaje de algunos de los misioneros en ese tiempo. No de todos, pero sí para algunos. Era el mensaje de Albert Schweitzer en el primero del siglo XX.
que estaba buscando el Jesús histórico. Él no quería el Jesús de milagros o de poder. Nosotros estamos aquí para proclamar Jesús de poder. Jesús no vino para que pudiéramos hablar de nuestra cultura. Eso no es el Evangelio. Eso no va a salvar a nadie. Estamos aquí para hablar de Cristo. Es el gran antídoto al liberalismo, Cristo mismo. Estamos aquí para hablar de Él. Y sabe Él que no solamente nos manda, pero nos da el poder. Entonces, el tercer punto, el poder a cumplir la gran comisión. 2 Corintios 5, 14 a 15, tenemos los pensamientos de Pablo en la gran comisión. Aquí es lo que él dijo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando Pablo miró su propio ministerio de servicio para Cristo, se identificó el amor de Cristo que le constreñía, o mejor, lo obligaba a servir fielmente al Señor. La palabra constreñir no conlleva la idea de ser forzado a hacer algo. Yo te digo, nunca siento forzado a predicar. Algunas personas dicen, oh, qué difícil, debe ser terrible que tú tienes que dar 2, 3 sermones en la semana. Y yo digo, eso es la parte buena, eso es la parte que me encanta, para eso fui a entrenar. Hay otras cosas comunes que a veces son tediosos, pero nunca debemos cansarnos de dar el Evangelio, no importa quiénes somos, como pastor o no. La palabra de Dios es un deleite. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios cambia las vidas. Y es la bendición más grande de todo. Pablo vio que el amor de Cristo lo compeló, lo mandó, lo impulsó a estar con personas, no a estar más allá, arriba, donde podía pensar pensamientos altos, no, pero estar con las personas para darles esperanza, sufrir por la fe. No le molestó, él iba adelante, porque el amor de Cristo que lo compeló a hacerlo y lo mandó adelante y dio gracias al Señor por ese mensaje que le dio una razón verdadera para vivir. Pablo entendió el amor sacrificial de Cristo. Él sabía lo que Cristo había hecho en traerle la salvación. Y Pablo es atraído al amor de Cristo porque Cristo murió por sus pecados. Cristo llevó la muerte en sus hombros y después dio a Pablo y a nosotros también vida eterna. Todo cambió para él. Y todo que Pablo haría desde el día de su conversión hasta el día de su muerte estaría llevado, guiado por el amor de Cristo. Cuando tú ves a alguien en necesidad, hace como 2 meses, eso no está en los apuntes, lo siento. Hace 2 meses tenemos un hermano de 37 años. Él llegó a la iglesia, pelo muy largo, había estado fumando. Y él llegó un poco antes del culto, le di la bienvenida. Y él me dijo, mi papá me obligó a venir a la iglesia hoy día. Tengo que hacer paz con Dios antes de que muera. Y él dijo, yo dije, pero tú estás muriendo. Él dijo, sí, tengo cáncer y no tengo mucho tiempo. Entonces su papá dijo, vaya a la iglesia más cercana y confesar sus pecados para que puedas ir al cielo. Entonces dijo, aquí estoy. Y yo dije, vamos a conversar después del culto. Y empezó el culto y él escuchó el evangelio, el mensaje. Y después conversamos más, lo llevamos con nosotros. No estaba solamente destituido, que no tenía plata, estaba
quedando en la casa de otra persona. He'd been a rock musician. Él había sido un músico de rock. He'd actually backed up the singer Era como cantante de trasfondo Ozzy Osbourne. de Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. So there you go. Entonces ahí lo tiene. Somebody in the world. Alguien en el mundo. Somebody whose father had enough moxie. And this is Su padre, el noruego, había venido a Estados Unidos y ahí está. and he found the truth. Y encontró la verdad, encontró el amor de Dios y lo abrazó. Y viene siempre, viene los miércoles, viene los domingos en la noche. Y incluso hace unas semanas lo dejamos, dirigir un himno. Tuvimos una de las versiones más únicos de un himno que yo podía recordar. I said that was, and I asked one of the young people. Yo pregunté a uno de los jóvenes, ¿cómo le gustó eso? Él dijo, oh, eso fue bueno. Yo podía sentir el espíritu. Eso es bueno. No siempre tiene que ser exactamente conforme a los apuntes o a las notas en los himnos. Pero él estaba sintiendo el amor de Dios, el Espíritu de Dios. Dios no nos dejó solo. Él mandó el Espíritu Santo para estar en nuestros corazones. Eso creemos, ¿no es cierto? Jóvenes, recuerden eso. A veces siente que no puede hablar nada, está nervioso de hablar de Cristo. Pero el Espíritu Santo está contigo, trabajando contigo, dándote las palabras a dar. Solamente ir. El entrenador dice, entra el juego y enfréntate con el enemigo. Vamos a ganar. No tenemos que matarlos, tenemos que ganarlos para el Señor. Yo no tengo deseo de matar a esos jóvenes que están causando problemas en Chile. Yo quiero que vivan, yo quiero que reciban a Cristo, que viven aquí y después en el cielo, eternamente. Eso es lo que debemos actuar y sentir. ¿Y sabe cuál es el enemigo más grande? Personas como en la Iglesia Mundial, el Concilio Mundial de Iglesias, que prediquen que no debemos predicar el Evangelio, debemos predicar revolución, lo que la gente quería escuchar. Pero eso no es el mensaje de Cristo que cambia las vidas. Es solamente sigue cómo va todos los demás y trata de cambiar la sociedad. Mi papá fue al colegio Wheaton, o a la escuela Wheaton, en 1920. Era un buen instituto bíblico, con hombres buenos en ese tiempo. Billy Graham, él estaba en la clase con el hermano de mi padre unos años después. Colegio Wheaton enseñó el Evangelio. El presidente de Wheaton era un presbiteriano bíblico. Su nombre, James Oliver Buswell, el segundo, Jr. Y yo lo conocí en sus años después. Mis padres lo tenían. Era el presidente más joven que había tenido. Y él vino después de un padre e hijo que empezaron en 1860 y siguieron. Pero es el mismo, en mi universidad, colegio, y enseñaba el Evangelio. Pero mi mamá tenía un hermano que era un pastor en la iglesia presbiteriana USA que era liberal. Y él le dijo, Bob, tú has tenido esa enseñanza de Wheaton, el derecho, y ahora tú tienes que ampliarte ahora. Tienes que ir al seminario de tu denominación. Su denominación era reformado holandesa. Entonces él fue al seminario, el cuarto más antiguo en Estados Unidos, el Seminario Teológico Nuevo Brunswick, en Nueva Jersey. Y mientras estaba ahí, tenían unos discursos fabulosos, pero todos desde el punto de vista liberal. Y él aprendió. Incluso estuvo en el protesta contra la Segunda Guerra Mundial, que debemos tener paz. Eso era su mantra.
Ellos dijeron, nunca hay una guerra justo, eso lo dijeron y eso creyó. Después, él fue un pastor, entonces él estaba dando eh, así dicho, evangelio de lo que ellos habían enseñado, no lo que aprendió en Wheaton, pero lo que había aprendido en New Brunswick, que todos son buenos, todos están trabajando juntos para mejorar el mundo, traer el reino de Dios aquí en el mundo, porque por todos siendo buenos. Y una noche, como 2, 3 años después de que empezó su ministerio, un joven llegó a su casa, tenía en motocicleta, y él había llegado en su motocicleta y dijo, quiero hablar contigo. Estoy muy cargado por mis pecados. Yo quiero cambiar. Yo solo quiero ser libre de mis pecados. Mi papá le dijo, bueno, tienes que seguir la ley dorada, haga lo que quieres que otros te hagan a ti, trata de pensar bien y vivir una vida buena y vas a estar bien. El joven se fue y el día siguiente o 2 días después él vio en el periódico, vio una foto de una motocicleta en la calle y reconoció el nombre del joven que fue matado. Fue ese joven. Había muerto esa noche. Había muerto esa misma noche. Y mi padre no le había dado el evangelio. Él le dio la respuesta liberal de lo que la iglesia, pero el concilio mundial hubiera dado. Y él dijo, ya no más, voy a predicar. Él predicó entonces el evangelio. Y no era mucho tiempo que esa denominación, que era liberal, le dijeron, tú tienes que dejar de predicar eso o te vamos a sacar. Y él rehusó pararse. Entonces trajeron sus abogados, tuvieron en el corte y todo. Y aunque más de 90% de la iglesia estaba con él, igual lo sacaron de la iglesia. En los 1940 más o menos. Y salieron y dijeron, nosotros vamos a reírnos porque mañana vas a estar en la calle, porque él vivía en una casa que pertenecía a la iglesia y le iban a sacar. Pero había un grupo que vieron la historia en el periódico y Carl McIntyre vio la historia en el periódico y dijo, venga acá, nosotros tenemos una denominación para ti. Y él vino, Dr. McIntyre fue a verlo, para verlo. Había un grupo de veteranos de guerra de judíos que le dejaron usar su edificio y empezó la iglesia presbiteriana bíblica. Animo a ustedes jóvenes a recordar que es el amor de Cristo que te compela a dar el Evangelio, a decir a un mundo que está muriendo que hay una respuesta y la respuesta es Jesús. El gran misionero Hudson Taylor usó este versículo cuando presentó el Evangelio a o cuando habló con los jóvenes que querían ser misioneros con la misión de China. Y preguntó, ¿por qué quieres ir como misionero al extranjero? Él preguntaba a los jóvenes. Y una de las respuestas piadosas era, ¿por qué Cristo nos lo mandó? Y por qué hay millones pereciéndose en Cristo. Pero Hudson, él dijo, la única cosa que te va a mantener cuando tu esposo te muere, cuando hay problemas, hay pruebas, es el amor de Cristo y eso es la respuesta. Entonces le digo, cuando ustedes salen de aquí y ahí está ese estadio de fútbol, tienes que avanzar hacia la meta, el gol. Tienes que traer las personas a Cristo. Avanza por el campo. El enemigo está ahí, están confundidos, no tienen la solución. Nosotros tenemos celestial. Damos gracias por estos versículos. Damos gracias por la gran comisión. Damos gracias porque tú solamente eres la respuesta. Damos gracias que has provisto por medio de gran sufrimiento el Señor Jesucristo, nuestro sacrificio por el pecado, y su sangre nos cubre y nos comisiona, nos empodera, y ahora debemos salir
Debemos salir a servir al Señor y dar nuestras vidas por su servicio. Que lo hagamos, Señor, que defendamos nuestra fe, que promocionamos nuestra fe y que oremos por la cosecha, no solamente la cosecha, pero por los que están haciendo la cosecha, que nosotros seamos los que estamos haciendo la cosecha. En el nombre de Jesús. Amén.